Mi nombre es Francisco Alfaro, tengo 18 años. Pues actualmente si en algo me podría categorizar sería dentro del sector académico político. No me gusta decir particularmente político porque tengo un par de diferencias con este mundo que ya iré desarrollando. Actualmente estoy estudiando todavía en la prepa, este año ya entro a la universidad y pues con respecto a la política, creo que podría categorizar dentro de dos grandes grupos a los jóvenes en cuanto a la política respecta. El primero son las personas interesadas en la política, que en comparación con el total de la población joven que tenemos es relativamente pequeño, y por otra parte el grande grupo, que realmente son personas que tienen una apatía muy grande hacia la política. Pero me quiero centrar más en este segundo grupo, que es el que tiene interés en la política, ya que actualmente pues hemos visto cómo se generan estos discursos de los jóvenes, nosotros y demás, pero independientemente de tu edad, de tu sexo, de tu género, creo que si vas a tener interés en la política tiene que ser por principios que están regidos por ciertas reglas que existen dentro de la filosofía. Y pues actualmente este grupo de jóvenes que tenemos en política, la verdad es que por más que digan que son el cambio, no están realmente haciendo ningún tipo de diferencia, sino todo lo contrario, están replicando ciertas actitudes de políticos simplemente para tener este personaje de yo soy político, soy joven político. Pero la pregunta es, bueno, si te estás categorizando como joven político, ¿qué te va a distinguir de un político que actualmente está en el poder? Y ahí es donde entra el tema del cómo hacemos política y el por qué hacemos política. Entonces, bajo esta breve explicación que di, yo creo que un joven que tiene interés en la política, antes de meterse directamente, tiene que investigar no solo sobre sus antecedentes, sino sobre lo que le antecede a la política, porque pues actualmente tú llegas y te pueden hablar de esto está bien, esto está mal, esto nosotros como X grupo creemos que está bien, esto creemos que está mal, pero pues cabe la pregunta, ¿bajo qué criterios categorizamos qué está bien, qué está mal? O incluso si vamos más allá, ¿qué es ser algo? ¿Qué es? Porque si preguntamos sobre qué es ser un bien o qué es ser un mal, primero tenemos que preguntarnos qué es ser, que ahí es donde está el tema, donde creo que nosotros los jóvenes podríamos entrar para hacer esta diferencia entre viejos políticos y nosotros, el que nosotros no entremos únicamente pensando de forma dogmática sobre el bien y el mal, sino que realmente sobre un área de la filosofía que se llama ontología, como realmente tendría que ser, vayamos construyendo nuestros principios ideológicos. Pues al igual que con los jóvenes o con cualquier persona, te platico un poquito mis motivos por los cuales me comencé a meter en esto. Digo, te voy a dar un poco de contexto para poderte responder a la pregunta. Fue que yo recién salí de secundaria, recién entró a prepa, me diagnostican de una enfermedad. Yo no vengo de una familia que tenga los recursos como para poderme solventar un hospital privado, entonces esta enfermedad la traté en oncología pediátrica en el IMSS. Entonces yo venía de secundaria pues siendo una persona con buenas calificaciones, nada fuera del otro mundo, digamos. Pero en cuanto más allá de lo que yo viví como persona, lo que yo pude ver que pasa dentro de esos lugares, pues me despertó algo en mí que no me había despertado antes. Entonces yo me pregunté sobre cómo yo podía comenzar a aportar para que estas cosas que yo vi, que no solo tratando el tema de las enfermedades de los niños, del cáncer de los niños, sino que sumándole a esto, a este mal, había una injusticia social pero tremenda que ponle tú, ya no solo tú eres papá de un niño con cáncer, vas al IMSS, lo comienzan a tratar, ya no solo es esto, sino que vienen familias de otras partes de la República que no tienen los recursos como para poder estarse en un hotel, que alguien lo esté relevando a cuidar a su paciente. Entonces, bueno, yo me pregunté cómo podría yo aportar mi granito de arena y fue a través de la filosofía. Entonces yo publico un libro de forma independiente sobre donde
comienzo a intentar dosificar la filosofía para que comiencen las personas a introducirse a este mundo de la forma en la que pudiesen. Entonces, retomando la pregunta, yo en este libro uno de los puntos que centro es el cómo nosotros nacemos sin ni siquiera considerar los factores que nos hicieron nacer bajo cierto contexto, no solo cultural, sino económico y político. Y como dije desde el inicio, seas joven, seas adulto, seas anciano, seas niño, si algo tenemos que priorizar ahorita para generar los verdaderos cambios es el entendimiento. Porque si tú no entiendes algo, si tú no conoces algo, eso para ti no existe. Y bajo estos principios tú vas construyendo tu vida, al final de cuentas terminas llegando a nada porque no comprendes el porqué de las cosas. Entonces, como una de las frases que planteo en este libro es que las verdaderas revoluciones comienzan desde sus cimientos, pero en este caso los cimientos están acá, en lo que nosotros consideramos como real, lo que nosotros conocemos. Y si nosotros no conocemos el contexto no solo de décadas pasadas o incluso de nuestro propio país, sino en general lo que nos hace ser actualmente, pues no vamos a llegar nunca a ningún lado, nunca vamos a poder cambiar nada. Mira, sobre este libro que yo publiqué, también te voy a dar un poquito más de contexto. Yo desde que tengo memorias he tenido un interés grandísimo por las preguntas elementales sobre ya no solo el universo, sino la realidad. Entonces, desde siempre tuve un interés primero por la física, porque pues era la que yo conocí que trataba estos temas. Después me comienzo a adentrar en la filosofía y digo, mira, entonces no solo la física trata el tema, por ejemplo, de la realidad, sino también está la filosofía que además trata temas políticos, que dentro del área de axiología, que es una rama de la filosofía, se tratan temas de moral, de ética, estética y demás. Entonces, en cuanto yo me doy cuenta del potencial que tiene la filosofía y el desprestigio que tiene actualmente, pues digo, no es posible que teniendo una herramienta tan poderosa para generar cambios tan radicales, la tengamos únicamente como una actividad que consideramos incluso de ocio. Entonces, en este libro, bueno, que también, si te soy sincero, parte de esta concepción que tenemos tiene que ver con el deslinde que se ha tenido contemporáneamente con respecto de los filósofos hacia la sociedad, porque han reducido la filosofía a ser algo únicamente de un sector académico. Por lo tanto, la gente no tiene ni la más remota idea de qué hace la filosofía, qué trata, qué puede hacer y demás, o qué ha hecho y qué está haciendo. Entonces, el objetivo principal de este libro, después de lo que me sucedió a mí, fue comenzar a adentrar a la gente en el pensamiento crítico, que al final de cuentas es a lo que se puede reducir de cierta forma la filosofía. Entonces, son 8 capítulos, el último es un cuento que resume todos los demás. Comenzamos con temas sociales, temas políticos, temas económicos, como yo considero que las formas de poder no han cambiado desde que el humano ha existido. Ahí argumento el por qué y qué podríamos hacer. Después nos vamos metiendo a preguntas más profundas, porque como te digo, tú no puedes hablar de bien y mal si no hablas primeramente de qué es un ser. Ya después me voy adentrando en temas que tienen que ver más con el área de la filosofía, que es metafísica y ontología, donde respondo pues a estas preguntas. Incluso trato el tema de Dios, que pues es un tema inevitable incluso para hablar sobre temas morales. Y como te repito, al final es un breve cuento sobre las concepciones que yo tengo que podríamos tener nosotros como humanidad para el futuro. Sobre mis planes que tengo a futuro, pues muchos directamente me dicen, ¿por qué no te vas a política si ya estás de cierta parte muy metido a política? Y pues yo le digo, es que a ver, si me metí a política es porque quiero cambiar eso, que entremos directamente a política. Entonces digo, todavía estoy por hacer mis exámenes de admisión. Ya se habían presentado previamente un par de ofertas por parte de universidades privadas para entrar con ellos, pero yo ya tengo muy bien marcado lo que quiero para mi futuro, para mi vida. Espero que las cosas sean así, porque las cosas cambian de la noche para la mañana, perdón. Bueno, contestando la pregunta, quiero entrar a la carrera de física en el Politécnico y simultáneamente a la de filosofía en la UNAM. Porque como te digo, aunque pensemos que son cosas completamente opuestas, su objeto de estudio es el mismo, la realidad. Y si nosotros entendemos la realidad, o al menos
intentamos entender la realidad, vamos a poder determinar la mejor forma que nosotros podemos tener para convivir como humanos. Mira, yo vivo aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Venustiano Carranza, en una colonia que colinda con el Estado de México. Entonces es una zona de muy alto riesgo, en donde pues pasan muchas cosas. Yo me he enterado de casos muy cercanos que pues para qué te cuento. Entonces, si algo nos ha enseñado la psicología moderna es el cómo nosotros nos vamos desarrollando desde la etapa de infancia hasta nuestra vejez incluso, y pues ahí es donde se encuentra lo importante, la infancia. Muchos filósofos a lo largo de la historia se han preguntado sobre la naturaleza del hombre para con base en ello ir determinando qué podemos y más bien qué debemos y qué no debemos hacer. Unos dicen que el hombre es malo por naturaleza, otros que es bueno por naturaleza, pero la respuesta que al menos a mí se me hace más congruente con todas las demás áreas de estudio es que la única naturaleza que tiene el hombre es a la de depender de su entorno. Entonces, volviendo a por donde yo me desarrollé, si tú creces en un ambiente así, lo más probable, obviamente no es los 100% seguro, vas a crecer con estas tendencias hacia delinquir, hacia tener esta apatía política, que digo, realmente es bastante justificable en estos casos, perdón, entendible, no justificable. Entonces, por ahí es donde entra este tema del pensamiento crítico, del entender por qué las cosas son como son, y que a final de cuentas se reduce a intentar incidir en las personas, no a aceptar su realidad, primeramente y más importante, a que la entiendan, el por qué las cosas les pasan, el por qué las cosas son como son con ellos y con las personas cercanas, para segundamente, con base al entendimiento que ellos tienen, poder cambiarlas. Porque si tú no entiendes el por qué, por más esfuerzo que tengas, no puedas subir de clase social o demás cosas, pues al final de cuentas no vas a llegar a nada. Si uno no entiende su realidad, no puede hacer nada. Yo al inicio de la entrevista mencioné que no me gusta categorizarme directamente dentro del entorno político, pero bien es cierto que yo actualmente estoy dentro de organizaciones juveniles que refieren a temas políticos, más que nada porque me gusta entender, porque si al final de cuentas estas personas mañana van a ser quienes nos van a gobernar, me gusta entender qué está sucediendo ahorita en sus inicios para posteriormente poder yo actuar en contra o a favor de ciertas actitudes, ¿no? Pero si bien por una parte tengo esta parte que me involucra dentro de sectores activistas políticos, me prefiero centrarme en lo académico. Por ejemplo, yo actualmente estoy en el Politécnico, pero ya he tenido la oportunidad de estar en estancias de investigación, en foros de investigación y posgrado, en donde pues el tema central ha sido el mismo. Yo puedo rescatar la mayor parte de información para poder entender, para por otra parte en la práctica con estas organizaciones civiles poder generar cambios que no se queden únicamente en las palabras o pues sí, vaya, en simples acciones que al final de cuentas hoy te pueden generar un voto, pero no te van a generar ningún cambio. Pero pues si algo creo que va a marcar nuestra etapa histórica en la que estamos viviendo, son las formas económicas en las que se ejerce el poder, que es un análisis no de ahorita, ya tiene añísimos que refieren al materialismo dialéctico, ¿no? El cómo a final de cuentas todo depende de las formas económicas y de las formas productivas que tenemos de generar sociedades. Entonces yo no puedo decirte el futuro va a ser así o tal o demás. Sí puedo decirte que nuestro futuro va a depender de lo que nosotros hagamos en política sobre economía. No simplemente acciones que refieran, por ejemplo, a inflación o demás, sino acciones que vayan más allá, sino al cómo nosotros producimos, cómo nosotros generamos, cómo nosotros nos relacionamos en funciones económicas. Entonces creo que tenemos dos caminos, que si seguimos las tendencias que tiene la historia sobre estas formas económicas, creo que la más viable es la de una transformación,
porque pues actualmente muchos dicen que nos regimos bajo sistemas capitalistas o demás. La realidad es que si un modelo se nos puede adjuntar es el de plutocracia, que es esta relación entre sector de gobierno con sector privado, donde pues a través de este existe una influencia directa y por tanto corrupción y demás cosas. Creo que debemos de transicionar de esta etapa plutocrática hacia una diferente. Yo ahorita no me voy a postular sobre una u otra porque eso no me compete a mí. De hecho, es lo que yo intento difundir, que las personas sean quienes toman esta decisión, no que una persona externa les diga esto tiene que ser. Pero creo que el futuro pinta para que transicionemos de esta etapa plutocrática o a una más, hablando en términos económicos, a una más liberal o a una más proteccionista. Y en base a estas, pues, en base a estas dos alternativas se ramifican probabilidades. Si tenemos una economía no solo nacional, sino mundial más liberal, menos proteccionista, pues van a pasar ciertas cosas. Si tenemos tendencias más proteccionistas, van a pasar otras. Pero creo que el futuro pinta para cambios, y cambios que van a marcar no solo nuestro siglo, sino la historia, sean para bien o para mal, desafortunadamente.